A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al martes 15 de octubre del año 2024. Antes de comenzar el tema de hoy del editorial, quiero suplir un error que cometí al principio, una deficiencia. Ayer falleció el escritor chileno Antonio Skármeta. Antonio Skármeta se hizo famoso por una novela, El cartero de Neruda, pero tiene una obra bibliográfica que va mucho más allá del cartero de Neruda. Él fue conocido también, muy conocido, por una novela que por desgracia no se ha reeditado, que se llama El Día del Arco Iris. Les he contado aquí de esta cuestión del no, del plebiscito que derrotó a Pinochet en 1988. Skármeta relata de manera novelada el proceso para unificar a la oposición y encontrar un lema que digiere mucho con el menor número de palabras y de la manera más clara. Hay incluso una película con este actor secundario que ha sido inflado, un señor, un joven, ya ni tan joven, García se apellida él, que es el mercadólogo que lo contratan o le piden que participe. Él trabajaba como ejecutivo en una agencia de publicidad y un amigo le pide involucrarse y que les ayude para crear un lema que uniere a toda la oposición, porque eran varios partidos políticos o grupos, etcétera. Y entonces la película malona, porque además este hombre, no crean que no es un gran actor de la estatura de un Richard Burton o alguien así, ¿verdad? Pero bueno, ahí hace y encuentra que el lema que propone es no. Primero lo tildaban de loco, pero el no unificó, porque personas incluso con poca cultura, con poca educación, veían el no y sabían inmediatamente que se trataba de que no continuara en el poder el general Pinochet, Augusto Pinochet. Muy bien, pero tiene, les digo, una obra muy interesante y murió, pues, no voy a decir joven, ¿no? Porque a los 83 años, pues nadie es joven. Entonces, pues es una pérdida para las letras latinoamericanas el fallecimiento de Antonio Skármeta. Que en paz descanse, pues, y si pueden ustedes, pueden buscar esa novela que se llama El Día del Arco Iris. En Amazon la pueden encontrar o en Kindle en inglés, The Day of the Rainbow, y en español no lo hay, o sea, no se ha reeditado y es lamentable, pues. El cartero de Neruda está ahí en edición electrónica y entre otras obras de él. Muy bien, comenzamos pues. El título del editorial de hoy es el siguiente. Y si lo que les gusta es eso, dos puntos, vivir de las mentiras, repito, y si lo que les gusta es eso, vivir de las mentiras, ese es hoy el tema editorial. Hacía una pregunta a Onésimo, ¿qué podemos o debemos hacer? Muy bien. Aquí entran varias cosas, no es una respuesta sencilla. Para aquellas personas que se dicen de izquierda y sean personas de izquierda, pero que han leído, o sea, no son nada más de dientes para afuera, sino son personas de izquierda informadas que han estudiado la historia de los partidos políticos, de los movimientos sociales en varios países, etcétera. Deben de recordar que hay algo que se llama, bueno, la teoría del partido revolucionario,
qué es un partido revolucionario. Y en esencia es el partido de la vanguardia de la sociedad, que son los más arrojados, que son los más conocedores, los más valientes, que son los mejores de esa sociedad y que están dispuestos a encabezar un movimiento disruptivo para acabar con el estado de cosas opresivo, injusto, desigual y construir el paraíso en la tierra. En aquellos años el socialismo. Bueno, entonces, ¿qué significa eso de la vanguardia revolucionaria? Como dije ahorita, serían los mejores, los más sacrificados, los que están dispuestos a inmolarse, a ofrecer su vida en aras del cambio político, económico, social. En México hay muchos héroes, como ya los conocen, los que nos enseñaron en la primaria: Hidalgo, Morelos, Ignacio Allende, la Corregidora, y luego Vicente Guerrero, y luego vino los gigantes de la Reforma, y luego Madero, y hasta el asesino Pancho Villa lo hacen una figura heroica, Emiliano Zapata, y hasta Cárdenas lo hacen héroe. Muy bien. La verdad es que no todos esos son en realidad héroes o personas que querían cambiar el estado de cosas. Empezando por Hidalgo. Hidalgo no quería la independencia. Él planteaba devolver en España la Constitución de Cádiz, si mal no recuerdo, son mis clases de primaria, pues, ¿no? Entonces, pero el concepto de independencia como tal, que amalgamaría a grupos sociales para independizarse de España, no era el objetivo. Terminó siéndolo con un político hábil, políticamente hablando, valga la redundancia, de Agustín de Iturbide, que luego le entró el aire y viene el primer imperio, etcétera, etcétera, y muere fusilado pocos años después. En el caso de Juárez, pues hay críticos y hay adoradores, ¿verdad? Piensan, figura señera, gigante, pues sí, pero también de hoy un golpecito de Estado, le encantaba el poder, tuvo sus pros y sus contras, sus claros y sus oscuros. Muy bien. Pero en términos generales, esas personas eran las que en su momento entendían los problemas que aquejaban a grandes grupos sociales. Fuere la opresión de España, que imponía restricciones para ciertos productos porque se iba a competir con los productores ahí en España, etcétera, etcétera. Pero ya en la época moderna, vamos a decir a partir de los años quizá 50 o años 40, ya había lo que se llamaba las guerras de liberación, para liberarse del yugo que significaba la presencia del imperialista. Ya no eran los viejos imperios, sino era la parte siguiente del capitalismo, diría Lenin, el imperialismo, donde ya es el capital el que llega a dominar en algunas colonias o en algunos territorios. Entonces, la vanguardia, fundamentalmente intelectuales urbanos, intelectuales estudiosos acá de las ciudades, de las universidades, de los institutos de investigación. Por ejemplo, en el caso de la revolución bolchevique, Lenin era un intelectual. El burdo, el impreparado de esos grupos era Stalin. Pero Trotsky, Lenin y el grupo que lo rodeaba eran intelectuales, urbanos, de la clase media o clase media alta incluso. Entonces ellos, quien estudia primero el Partido Revolucionario es Lenin, luego Stalin escribe algunas cosas, pero eso nos lleva hasta Antonio Gramsci, que es quizá el gran teórico del Partido Revolucionario,
un intelectual italiano, miembro del Partido Comunista, que muere en prisión. El fascismo lo captura, lo pone en la cárcel y ahí muere. Y hay un conjunto de 30 escritos que se llaman los Cuadernos de Antonio Gramsci, donde están plasmadas sus ideas en diversos tópicos, y otros hablan de que se descubrió un cuaderno más y serían 31, 30 o 31. Esa obra es, vamos a decir, donde Gramsci vacía sus ideas en relación con el papel de la educación en el control político, la cultura, etcétera, etcétera. Pero sigue siendo él, si bien militante del Partido Comunista, pero es un intelectual, era el lúcido, era el que le entendía al asunto, pues, ¿no? Luego tenemos los grupos que desde la guerrilla, los de la resistencia en Vietnam, en Indochina, sería el caso más connotado, cuando el 54, después de que ya termina la Segunda Guerra Mundial, Francia era la potencia dominante en aquella región de Asia, la Indochina, y los vietnamitas del norte derrotan en una batalla que costó miles y miles de vietnamitas, pero también la muerte de muchos soldados franceses. Y ahí en esa batalla, en un lugar que se llama Dien Bien Phu, el general o mariscal luego Nguyen Giap y los franceses dijeron, ahí se ven, ¿verdad? Si quieren hacer su socialismo o lo que sea, ahí se ven y yo me voy. Y entonces cuando entran los norteamericanos y lo demás, pues es la guerra de Vietnam, etc. Pero en todos los movimientos que se dan en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente son pensados y dirigidos por intelectuales urbanos, estudiantes universitarios, personajes que habían salido de sus países a estudiar a Europa, fundamentalmente en aquellos años, sobre todo de países africanos, y regresan con ideas de independencia, de libertad, etcétera, y organizan movimientos. Algunos no tuvieron éxito, no pudieron ver ellos la liberación de su país, fueron asesinados o murieron en combate o ajusticiados, lo que gusten ustedes. Entonces, en México, esto también se da. En 1919, que se funda el Partido Comunista, con un organizador enviado por la Tercera Internacional, llega a México, organiza en 1919 el Partido Comunista y empieza a organizar, y son intelectuales fundamentalmente que adoptan esa visión de izquierda o esa visión de cambio. Viene la literatura, se entiende, y se forman grupos importantes en la parte de las artes, escritores, pintores, músicos, no solo Siqueiros, Diego Rivera, escritores varios, en los pintores murales José Clemente Orozco también, etcétera. Músicos, los hermanos Revueltas, Silvestre Revueltas, que fue un gran músico, y así. Pero repito, siguen siendo intelectuales. Había obreros con la influencia de Lombardo Toledano posteriormente, pero primero se funda todavía en la etapa de Armada de la Revolución la Casa del Obrero Mundial, donde Obregón, con su habilidad política, convence a algunos obreros, dirigentes, y forman batallones obreros y le ayudan a acabar con la oposición, etc. De tal manera, pues, que en toda sociedad hay grupos, vamos a llamarlos de avanzada, que son los que, producto de sus lecturas, de su estudio, entienden que algo no funciona en la sociedad como ellos piensan que debería funcionar. Es el primer elemento. Ellos toman libros, lecturas, o viajan o conocen otros países que tienen sistemas políticos sociales diferentes o modelos económicos diferentes y dicen, esto tenemos que
hacerlo en México. Y llegan y empiezan a difundir cosas y siempre encuentran grupos pequeños al principio que aceptan esas ideas como las ideas salvadoras de ese país. En los años 60, la guerrilla o el foco guerrillero, producto de la influencia de esa visión que se ha glorificado de la Revolución Cubana, que crea que hace creer a miles o a millones que un grupo de intelectuales revolucionarios toman armas y se van a la sierra y los campesinos automáticamente se van a levantar en armas con ellos para acabar con el estado despótico opresor. Eso no es cierto. En aras de llevar a la práctica esa tontería, murieron miles y miles de jóvenes en América Latina. En México el primer caso se da con el grupo que asalta el cuartel de Madera, de la ciudad de Madera, en Chihuahua, el 23 de septiembre del 65. Había profesores, había un médico, personas intelectuales, clase media, pues. Y así vienen los movimientos, el movimiento médico el 65 en mayo, un poco antes del asalto en Madera. Luego viene el 68 y era casi imposible encontrar en los 221, 230, 235 integrantes del CNH que no hubiera ahí un grupito que decía, terminando esto nos vamos a la sierra y a la guerrilla y nos vamos con Lucio y con Genaro. No voy a decir nombres porque algunos de ellos todavía viven, entonces ¿para qué exhibir su incongruencia y su cobardía y exhibir esos rollos que lanzaban en ese momento en el movimiento estudiantil? Entonces, ante eso, ¿qué ha pasado en México cuando la lucha armada se demuestra que es inviable y llegamos a la etapa democrática? En ese momento, ya aquella visión del partido revolucionario, de la vanguardia de intelectuales que difunden la idea revolucionaria en el seno de los obreros, los campesinos, eso ya quedó prácticamente atrás. En la democracia las cosas son diferentes, no es viable la lucha armada, además se castiga y los partidos están obligados en sus estatutos a poner que rechazan la vía violenta, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, pero los partidos se consideran ellos mismos como la vanguardia, los más, los sacrificados, los que quieren un cambio, y lo pueden ver ahorita. Sean panistas, sean de antes del PRD, vean ustedes incluso a los de Movimiento Ciudadano, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí entra la pregunta del editorial. Y si lo que les gusta es eso, vivir de mentiras, y me estoy refiriendo a la casi totalidad de la sociedad mexicana. La sociedad mexicana tiene ahorita con datos de el Fondo Monetario o Banco Mundial 131, 132 millones, que creo que es lo mismo que plantea en sus proyecciones el Consejo Nacional de Población. Vamos a quitar los menores de 18 años, pues porque son jovencitos, son niños, lo que quieran, pero no son ciudadanos antes de cumplir los 18 años. Esos son 100 millones, 99 millones. Muy bien. ¿Qué tal si la aplastante mayoría, aplastante, de esos 100 millones, les gusta vivir como estamos viviendo? Con la corrupción rampante, con la violencia sin control, están aspirando a obtener una posición en el sector público para robar y hacerse multimillonarios en poco tiempo y en la total impunidad. Cualquier semejanza con los hijos de López Obrador es simple coincidencia, ¿verdad? Porque antes hubo hijos de otros políticos y hermanos, primos, compadres, amigos, etcétera. Entonces, aquí la pregunta es, hay grupos, el PAN, por ejemplo, es un partido de cuadros,
o sea, de gente que tiene que leer los libros, los materiales, donde viene la filosofía de Acción Nacional, su visión de las cosas, etcétera. Entonces tienen que pasar por un riguroso proceso de selección, de tal manera que se dice, el PAN no es un partido, es un partido de cuadros, es decir, de gente que tiene un nivel de conocimiento más o menos serio de la filosofía y de la visión de Acción Nacional. Por eso tiene 270, 280,000 militantes. El PRI es un partido de masas. Basta y sobra con que usted se presente en la oficina de filiación del comité directivo estatal o municipal y ahí pasa, se pone usted, firma y le dan su credencial. Ahí puede usted ignorar todo del PRI, pero no importa. Usted ya es, por gracia de esa visión que tienen esos partidos de masas, de militantes, le dan su credencial. El PRI tiene ahorita alrededor de 1,400,000, 1,500,000 militantes. Muy bien. Pero resulta que tanto en el PAN como en el PRI es un grupo muy pequeño, el grupo dirigente. No sé, en el PAN deberán ser 250, 400, 500 máximo. Máximo. En el PRI serán, no sé, vamos a ponerle 1,000, 2,000, una cosa así. Estoy hablando de dirigentes, de cuadros, y es secretario de esto, secretario de acá. Me cuesta mucho trabajo afirmar que esos integrantes de esos grupos, y lo mismo es válido para Morena, para Movimiento Ciudadano, y en el caso del PT, bueno, pues es Alberto Anaya y su esposa con 2 o 3 achichincles, que son los que amajujan. En el caso del Verde, pues es el Niño Verde y 2, 3, este güerito ahí que no sabe español de Velasco, y luego el otro por allá, y son 10, 15, pues. Pero son negocios particulares, no son partidos políticos. Entonces aquí la pregunta cobra relevancia. Están esas, vamos a decir, las vanguardias de esos partidos, las dirigencias, y que vamos a cambiar, y que la democracia y la madre por aquí. Pero ¿qué tal si de los 100 millones a 98 millones les vale un carajo la democracia? Les importa poco la reforma al Poder Judicial, no debe hacerse, o esto. Es decir, ellos viven en esa felicidad idiotizante que es la ignorancia. Si les vale, usted pregunta en la calle, oiga, ¿y en qué consiste la reforma judicial? Pues quién sabe. Pues ahí batallando, he leído que se está inventando la madre y todo, pero no sé. ¿Y a dónde vaya? Incluso si usted le pregunta a personas, vamos a decir, profesionistas, y es lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos viven en su espacio. Ahí están. No van a andar en una manifestación. La marea rosa dice, se movilizaron 2 millones de personas en 100 ciudades. Pues 2 millones, vamos a aceptar eso. Contra 100 millones, pues es nada. ¿Dónde está la marea rosa? ¿Qué hizo la marea rosa o rosada o llagada o con costras en las elecciones? Nada. Entonces, como ven ustedes, no, una cosa es salir a marchar y gritar y fuera López y traidor Yunes y toda esa madre, pero en términos prácticos no están dispuestos a dejar su zona de confort, la cual puede ser desde haber sido político muchos años, haber robado a manos llenas, ser multimillonarios, grandes empresarios, incluso algunos, ¿verdad? Y otros, pues simplemente la burocracia o un puesto administrativo en una empresa o profesionistas independientes en buena posición económica, pero no les interesa aquello. Salvo algunas veces preguntan para tener algo de qué platicar en una reunión de amigos, etcétera. Entonces la pregunta tiene que ver con esto que planteó Onésimo.
¿qué podemos hacer? Y yo le agregué, ¿qué debemos hacer? Una confesión personal. Yo tengo desde, vamos a ponerla fácil, desde 1965-66, un interés, vamos a decir, importante en la cuestión político-social. ¿Por qué? Por razones familiares, por el ejemplo, por lo que recuerdo de mi madre que me decía, mi padre, etcétera. El caso es que yo tengo desde, vamos a poner desde 1965 a la fecha, tengo casi 60 años inmerso, estudiando eso, preparando, por supuesto también estudiando las cosas de lo que iba a ser mi trabajo, por supuesto, no estoy diciendo quitar una cosa en favor de la otra. Y a estas alturas ya cuando ya veo que el sol de mi vida está casi ocultándose en el horizonte, la pregunta que hace Onésimo cobra relevancia para mí, más que para un joven de 25, 30, 40 años o alguien de 50 años, que le quedarían 30 años, 35 años todavía de vida, que no es mi caso. Por eso yo he agregado a la pregunta de Onésimo, ¿qué podemos hacer? Y yo le agregué, ¿y qué debemos hacer? Y eso me llevó a la pregunta del editorial. Y si lo que les gusta a esa gente es vivir de mentiras, ¿qué razón hay para que yo llegue a sacudirlos y a decirles no sean tontos, esto, la democracia la necesitamos, el poder judicial y que los jueces deben de ser designados por mérito, no por una tómbola, etcétera, etcétera? ¿Qué derecho tengo yo a imponerle a una persona que le gusta vivir así? Mientras el América gane, América y ya, Dani, o que las Chivas recuperan, o que el Cruz Azul es campeón, etcétera. Esa gente es feliz con esas cosas. O que de repente le dan un aumento de sueldo, o un buen aguinaldo, una buena comisión, etcétera. Tengo yo el derecho para intentar imponerle o decirle, ustedes son unos brutos, ustedes son unos estos, y ya, y para acá, y para acá. Y la respuesta es muy clara. No tengo derecho para, o no me debo arrogar ese derecho que nadie me ha otorgado. Entonces aquí llegamos a un problema casi existencial. ¿Qué va a pasar con este país donde unos cuantitos de esos 100 millones, 500,000 quizá, y estoy yéndome muy lejos, pero vamos a poner 500,000, estamos fervientemente convencidos de la necesidad de un cambio y que hay que decirle a la gente y educarle, etcétera, 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 etcétera. Pero a los otros 99,500,000 les vale madre. O 5 millones y a los otros 95 les vale. Luego entonces, debemos dejarlos como están. Sí, órale, síguele tú, órale, si eso quieres, si así te gusta vivir, bueno, pues sigue viviendo así. Sin embargo, aun cuando esto pudiera ser lo correcto, según algunos, resulta que a lo largo de la historia de la humanidad, en todo grupo social, en todo país, o en un principado, en un ducado, en un reino, en un imperio, etcétera, ha habido esos grupos pequeños, y los habrá en el futuro, que están dispuestos a trabajar en favor de un cambio ante lo que consideran una injusticia. Repito, los ha habido, los hay y los habrá. Pero ¿qué sucede con las experiencias? Sí, por eso es importante estudiar la historia, cosa que a la gente le vale, perdón la expresión, les vale madre.
pero la historia enseña. Mire, yo desde hace algunos meses, a raíz de como ya se veía venir el cambio de esto y el daño que hizo López Obrador desde mi punto de vista, empecé a leer sobre este periodo en la historia alemana que se llama la República de Weimar y cómo llega Alemania a entregarle el poder a Adolfo Hitler en 1933. Hitler no desarrolló un movimiento para hacerse del poder, sino que prácticamente dijeron, bueno, pues tiene el 23, 24% del voto, pero vamos a hacerlo canciller para que luego lo controlemos. Toma, tú controlemos. Pero, ¿qué ha pasado en otros países con esa vanguardia? ¿Se acuerdan ustedes de un personaje, el general Velasco Alvarado en Perú, un militar, que le salió también ese fervor y esto de un golpe de Estado y luego ya pasó? ¿Qué pasó con Hugo Chávez? Vean lo que destrozó, todo el desastre. Néstor Kirchner y su viuda, hoy los más corruptos en la historia moderna de Argentina. Perón y Evita, los descamisados, hay que apoyarlos, estos es nuestro pueblo, che. Vean ustedes. Y así, a donde vaya. Vean ustedes lo que pasó en los 3 años de Allende. En los 3 años de Allende. Aquello fue un desastre, aunque se nieguen a reconocerlo. Porque Allende era un tipo con nula experiencia en la administración de un gobierno. Era un político, muy buen orador, huevón, no, Allende, el Partido Socialista, pero era un burgués, era un hombre de clase alta, ¿verdad? Y que se le montan el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el MIR, el Partido Comunista, etcétera. Y resulta, fíjense qué contrasentido, que fueron las políticas de Pinochet las que modernizaron Chile, les guste también o no les guste. Entonces, qué absurdo, ¿verdad? Que quien encabeza un golpe de Estado sea finalmente no aquellos revolucionarios, no aquellos comunistas, socialistas, esos fueron los que destruyeron Chile. Y lo mismo aquí en México. ¿Quiénes fueron los que modernizaron este país? Las huestes del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, la finada Ifigenia. No, esos fueron los que hundieron al país con una visión atrasada, seda, caduca. Y fueron los que despectivamente llaman los neoliberales, los que entendían la cuestión económica y estaban en posiciones de poder, fueron los que abrieron la economía. Hoy hablan pestes de Peña Nieto, pero es el que se atrevió a acabar con un tabú absurdo en términos de la energía y ya echaron para atrás las cosas. ¿Cuál es entonces el futuro que nos espera con estas personas en el gobierno, en este segundo piso, partiendo de la base que están copiando de una manera vergonzante todas las porquerías e idioteces que hizo el bulto? A la debacle, a la profundísima crisis económica, más de la crisis en la cual ya estamos inmersos. El que lo dude, que lea a Macario en sus 3 colaboraciones semanales en El Financiero y que lea, escuche sus podcasts y lea sus documentos analíticos el fin de semana. Para no mencionar lo que escribe el ingeniero Everardo Elizondo, el doctor Manuel Sánchez, lo que escribe Luis Rubio, Isaac Katz, Sergio Cárdenas, Isaac Katz. Finalmente, las personas no leen a esos que mencioné, ni a otros, y están felices con esto, aplaudiéndole. Antes babeaban ante López, ahora babean ante la anticientífica. Por eso la pregunta, si lo que les gusta es eso, vivir alimentados de mentiras hasta que esto truene,
¿Y qué pasa entonces cuando esto truene? Es otra vuelta al velocímetro, a empezar de cero, con un grupo de gente que le conoce, tomar medidas apresuradas, a la matacaballo, etcétera, etcétera, y luego se vuelve a repetir el ciclo. Esa ha sido la tragedia de México. Y no obstante eso, hay decenas de millones que el mensaje que envían, no se metan, a mí me gusta vivir así, que me mienta la anticientífica ahora, que me diga que la refinería Dos Bocas funciona ya al 80% de capacidad. Toma tu 80%. Que va a construir 100,000 viviendas para jóvenes, estudiantes, toma tus 100,000. Es decir, la gente en esa ignorancia, en ese desconocimiento, pues es muy posible que viva, no voy a decir a gusto, hay carencias, no hay agua, no sale agua, tiene que pagar la pipa, lo que sea. Pero hay un factor esperanza o hay algo que quizá no esté a gusto con eso, pero no se atreve a apoyar a aquellos que dicen esto es una bola de ratas ignorantes, esta brugada va a llegar a robar a la jefatura de gobierno, etcétera. Ellos dicen, no, pues esto ahí vamos, ahí la llevamos. Esa expresión es muy nuestra, ahí la llevamos, ahí va saliendo. En esas condiciones, pues, la pregunta se plantea muy fácilmente. ¿Es obligado para el ciudadano común y corriente seguir o aceptar y trabajar en pos de eso que la vanguardia, la de avanzada, plantea? No, no es obligación. Tan no lo es que nadie los pela. Nadie los pela. Vean ustedes cuántos son los de Morena los que parten el queso. 1,000, 2,000 y punto. En esas condiciones, pues, ¿qué debemos hacer? ¿O qué deberíamos hacer? Preguntaría alguien, ante lo que vemos y que conociendo la historia de varios países, etcétera, nos damos cuenta que esto va a tronar, que esto no tiene remedio con la ruta que ha escogido. Es una pregunta válida. Es una pregunta válida, obligada, diría yo incluso. Algunos responden, me vale madre. Si estos quieren seguir así, que se los lleve la trampa, que se los lleven. Hay otros que pues dicen, pues, ¿qué puedo hacer? Como preguntó Onésimo, ¿qué podemos hacer? Y llega un momento en que se encuentra con la incomprensión, con el importamadrismo, con la apatía, y en ese momento dice, bueno, pues habrá que seguirle hablando con eso, pero eso no va a contribuir un cambio. ¿Y qué es lo que va a construir ese cambio? La destrucción. Si ustedes observan lo que ha hecho Milei, este experimento, vamos a ponerlo de esa manera, ¿qué es lo que hace que surja Milei y gane la elección y esté haciendo ese intento por enfrentar y sentar las bases de los problemas de Argentina? El desastre, la debacle. Argentina había perdido prácticamente su viabilidad si no fuere por el Fondo Monetario Internacional. Venezuela, no tiene remedio Venezuela. Hasta que un grupo de militares agarren y le den de nalgadas a Nicolás Maduro y lo manden, no, le vete nadando a Cuba, hijo de tal por cual. Metan a la cárcel o fusilen a algunos militares que no alcanzaron a sacar su fortuna e irse a España, por ejemplo. ¿Qué va a pasar en México? Pues va a estallar esto, va a haber problemas, va a haber una crisis económica profunda, tomaremos medidas radicales, etcétera, y empezaría el ciclo otra vez. Y entonces dirían, yo se los dije, pues sí, lo dijiste, pero nada hiciste. Y aunque hubieras intentado algo, no te habrían hecho caso. ¿Qué tenemos en esa sociedad? Personas supuestamente con una visión de cambio, una visión social, dicen,
hay que darle el beneficio de la duda. Pues ahí está en estas 2 semanas y un día el beneficio de la duda está peor que López Obrador. Otros dicen, no, bueno, Ángel, ¿a cuánta gente tú has cambiado aquí? A ninguna, me dicen. Bueno, pues sí, pues, pero eso no lo puedo cambiar yo, ¿verdad? Pienso que esta es una forma de hacer que las personas entiendan los cambios o alguna cosa, pero estoy perfectamente claro de que de aquí no va a salir un movimiento social que va a simbrar las estructuras, no. Pero estos 2 grupos de personas, el que dice démosle el beneficio de la duda, nada hace. Y el otro grupo de los que me dicen, ¿qué estás haciendo? Estás perdiendo el tiempo. Tampoco hacen algo. Bueno, pues, cada quien es libre de decidir lo que debe hacer o lo que puede hacer. Esta es una pregunta que cada uno debe resolver. Tiene obligaciones laborales, familiares. En algunos casos es herencia de los padres para seguir su esfuerzo de lucha porque pagó con la cárcel, con su vida. Bueno, esa es otra cosa. Una de las cosas, por ejemplo, que yo hice con mis hijos, con los 3, y ahora lo estoy haciendo con mi nieto, es no imponerles mi visión de las cosas. Yo lo primero que hice cuando me quitaron la visa a los Estados Unidos fue luchar porque me regresaran esa visa. Y logré que me reintegraran esa visa. Y llevé a mis hijos a Disney World, los llevé a Washington, a Nueva York, etcétera, para que vieran, que ellos decidieran lo que querían ser. Eso hice con mi hija también. Y eso estoy haciendo con el nieto. ¿Por qué? Porque yo entendí hace muchos años que no tengo por qué imponerles una forma de ser o una forma de pensar y ver el mundo. Es una situación, pues, importante e interesante desde el punto de vista intelectual lo que está viviendo México. Y habría otra pregunta que vale la pena mucho hacernos. La mentira ha sido lo que explica el ascenso y la popularidad de la 4T y ahora del gobierno este que recién empieza, de la anticientífica. Y aquí hay una pregunta que vale la pena dejárselas a ustedes. ¿Hay un límite para las mentiras? Es decir, no hay un freno para que la anticientífica diga mentiras tan burdas como esa de que me informaron que la refinería funciona ya al 80% y en pocos días o unas semanas va a funcionar al 100%. Si ella no entiende o no sabe que eso es una soberana mentira, es grave, porque la están engañando. Pero si lo sabe, porque le dijeron que era nomás la etapa de pruebas, y dice que ya está al 80% de funcionamiento de su capacidad, es una perversidad. En los 2 casos es grave eso. Ebrard ahora en la reunión esta de CEOs, el diálogo México-Estados Unidos, etcétera, dice él, ustedes tienen 100 años eligiendo a sus jueces. Yo no sé si alguien de los que estaba ahí tuvo el valor de reírse y decirle al compañero, mira, this fucking liar, what he's talking about. Este pinche mentiroso. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos los jueces que se eligen son los de las ciudades, de los condados, que las multas, que cosas así. Pero en el orden federal, el mecanismo para designar los integrantes de la Suprema Corte, los jueces federales, es igual que aquí, el mérito, la experiencia y la propuesta del Ejecutivo. Entonces dice que no hay un límite para este payaso de Ebrard, para que no se rían de él
aquellos acá. Ahorita si ya están echando un jaibolito, oye, las babosadas que dijeron estos. Hicieron una presentación de 5 o 6 láminas que dan pena, pues. Es decir, por eso la pregunta, ¿no hay un límite para decir mentiras? Y parece que no lo hay. No lo hay. Y el problema no es que no haya ese límite, sino que la sociedad le gusta esa cantidad de mentiras y ¿cómo diríamos? Y el tamaño de la mentira, pues. Por eso a mí me gusta citar ese bolero del Chamaco Domínguez que hizo éxito, el Pirulí. Miénteme más que me hace tu maldad feliz. Voy viviendo ya de tus mentiras. Tal parece que lo que mantiene vivo al mexicano es la mentira, que le mientan, que lo engañen. En fin, ahí quedan estos puntos de vista, espero que sean de su interés y decidan en consecuencia. Pero partan de la base que nadie tiene el derecho para obligar a millones de mexicanos, primero, que piensen como nosotros y segundo, que actúen como nosotros. Eso no existe, ni debe existir. Piénsenle, piénsenle, y como diría en una canción Agustín Lara, piénsalo bien, mulata, piénsalo bien. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al martes 15 de octubre del año 2024.